Libro La transparencia y el buen gobierno. Introducción. Una perspectiva desde los derechos humanos y las obligaciones de los gobiernos locales. Autor Jason Torres Ávila. La búsqueda de mecanismos y estrategias que fortalezcan los principios básicos del modelo estatal contemporáneo es una tarea fundamental para la estabilidad y legitimidad de los mismos, así como un elemento central en la construcción de un modelo de desarrollo global que pueda sortear los retos de la inequidad y la prevención y el manejo de los conflictos. El Estado tiene de forma consolidada al menos tres aspectos que sufren, entre otras cosas, una crisis importante en diferentes dimensiones: el principio de legalidad o la legalidad, la democracia y los derechos. Estos elementos plantean como ejes el concepto de Estado contemporáneo, desde luego con diversos centros e interpretaciones, pero lo cierto es que asistimos a una pérdida considerable de legitimidad propiciada por el desgaste justamente de la democracia representativa y sus mecanismos, y con esta de la legalidad en el sentido estricto, puesto que la ley, como fuente central del concepto regulatorio del Estado, no continúa siendo su centro y se ha desplazado a otras formas normativas, producto de la organización local y de las formas tradicionales en muchos casos. Por otra parte, si bien el discurso de los derechos está actualmente en su época más significativa, dentro de los 400 años de existencia, también sufre debido a los problemas de eficacia de los mismos y en especial por las dudas que genera como vehículo sine qua non de las demandas y necesidades de la sociedad. En efecto, los derechos se encuentran en medio de una serie de críticas relacionadas con la universalidad de los mismos, frente a la reivindicación de lo local y de las denominadas corrientes comunitaristas, que confrontan la versión tradicional liberal de un mundo casi asiático, casi estático, y que termina arrasando con el concepto de diferencia y singularidad comunitaria. Además, los derechos son acusados de desmovilizar políticamente a la sociedad al convertirse en supuestos puntos de llegada de las luchas sociales, pero que en realidad pueden terminar enmascarando la impotencia o el manejo de sectores del poder para ocultar y manipular objetivos o reivindicaciones sociales contrarias a estas posturas hegemónicas. Sin embargo, los derechos también han sufrido un fuerte periodo de consolidación internacional y de reforzamiento discursivo, en el cual la fundamentación de los mismos pasa por un importante momento. Los tratados internacionales de derechos, la generación y comprensión de un soft law, generador de doctrina que profundiza su eficacia e interpretación, son escenarios contemporáneos que no pueden ser ignorados, de suerte que al lado de este proceso de crítica también asistimos a una construcción discursiva de alto nivel en torno a estos preceptos internacionales que se proyectan en los territorios nacionales. Esto implica, como veremos en la presente obra, un problema de competencias entre gobiernos nacionales y locales. Así las cosas, el presente trabajo tiene como eje investigativo determinar el rol que cumple el derecho de acceso a la información como mandato legal y constitucional frente a las obligaciones que tienen los municipios en el marco de aplicación de los principios de transparencia y de realización del gobierno abierto, en el contexto del Estado social de Derecho y la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, nuestra hipótesis de trabajo pretende sustentar la importancia que tiene el derecho de acceso a la información en el marco del principio de transparencia y el gobierno abierto, en la materialización del modelo de democracia participativa que tiene la Constitución colombiana. Ante las grandes deficiencias que se presentan a este respecto, en especial en el marco de los mandatos locales y el déficit democrático que existe en correlación con altos índices de corrupción, estas deficiencias pueden ser atendidas en parte si se concibe el derecho al acceso a la información pública como eje de la política pública local de construcción democrática con la utilización de tecnologías de la información y la comunicación.
Con este marco se han planteado diversas alternativas de comprensión de estos problemas. Una de las propuestas para morigerar los efectos de estos deterioros institucionales se encuentran en una agenda que se inscribe en la comprensión de un mundo global, en el cual la tecnología cumple un papel cada vez más importante. Los conceptos de gobierno abierto y transparencia aparecen como parte del vademecum de posibles alternativas de solución. El otro elemento fundamental de comprensión es la construcción misma del concepto de Estado nacional, puesto que las religiones o localidades se ven afectadas por las acciones generales, que en muchos casos riñen de forma directa con el deseo de dichas comunidades. Con ello, afectan una agenda que pretenda mejorar las condiciones de gobernabilidad y por ende la legitimidad del Estado. En este sentido, se debe considerar el fortalecimiento de los canales y las formas de actuación de estas localidades. Para el caso colombiano, esta fórmula se sitúa en la comprensión del municipio como unidad central de acción del Estado, trasladando competencias y recursos frente al modelo centralista nacional. De esta forma resulta importante revisar cómo las propuestas del gobierno abierto y de la transparencia se plantean en los órdenes territoriales, dado que es allí donde se materializa en realidad una agenda de esta naturaleza. Sin embargo, un trabajo de revisión de todos los elementos que rodea el gobierno abierto sería de gran envergadura y superaría los recursos presentes. Por ello se trabaja en un ámbito más reducido frente a la apuesta de la Ley de Transparencia, Ley 1712 de 2014, en especial del derecho de acceso a la información pública, que exige varios de los elementos de análisis del gobierno abierto y se edifica como una de las apuestas más fuertes por la transparencia en el ámbito nacional. Así las cosas, el trabajo se sitúa de un lado en la determinación de las obligaciones de los gobiernos locales frente a las tensiones y producidas por el discurso del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de acceso a la información pública en el marco de los debates sobre la transparencia y el gobierno abierto. En la primera parte esbozaremos los conceptos de buen gobierno, gobierno abierto y transparencia, así como su marco legal. En la segunda parte desarrollaremos los ejes centrales de las obligaciones de los estados en términos de derechos derivados del derecho internacional de los derechos humanos y su conexión con las localidades a través de las políticas de descentralización. En la tercera parte construiremos el marco general de las obligaciones locales en materia del derecho de acceso a la información pública. En la cuarta parte plantearemos el marco de competencias de los municipios para cumplir con estas obligaciones y por último expondremos las consecuencias disciplinarias y penales de omitir las obligaciones del derecho de acceso a la información y transparencia. La metodología utilizada en esta investigación es descriptiva, prescriptiva y pretende establecer desde el desarrollo analítico de los conceptos de transparencia y descentralización, la elaboración de los marcos jurídicos para la comprensión de los problemas de gobernabilidad y déficit democrático de los territorios. Por tanto, no se pretende el desarrollo de un enfoque empírico y estadístico, sino de un carácter normativo y conceptual para determinar si la hipótesis de trabajo se plasma en el análisis propuesto. La presente investigación hace parte del grupo de Derecho Público y de TIC de la Universidad Católica de Colombia y se desarrolló dentro del proyecto de investigación Análisis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional y los avances del gobierno abierto.